Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cuáles son las últimas tendencias que se han registrado en la parte de capacitación? ¿Cómo gestionaron los temas de capacitación las empresas durante la pandemia? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Amigos de Prácticas Empresariales Podcast, en esta semana regresa con nosotros una vez más Germán Normandía, que ustedes ubican bien y que se distingue por ser un excelente instructor. Abordaremos con él las últimas tendencias en materia de capacitación. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Conectamos con todos aquellos que hoy desarrollan e implementan mejores prácticas empresariales para compartirlas contigo. No olvides que para compartir el conocimiento se requiere de la interacción y de procesos informales de aprendizaje, tales como la conversación, historias y la integración a comunidades. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Estimado Germán, ya sabes que esta es tu casa y nos encanta que estés de nuevo por acá. Bienvenido. No, pues muchísimas gracias, Armando. Sí lo voy a sentir como mi casa porque iniciamos este podcast juntos y ahora que estoy de nuevo aquí en casa con tu auditorio, pues la verdad me siento muy contento de compartir la información que tú me preguntes. Perfecto. Platícanos, ¿cómo te va en este 2023 donde ya estamos cerrando el primer trimestre del año? Me va estupendamente. La verdad estoy muy contento porque he visto cómo se ha reactivado el mercado. Hemos venido de menos a más y en este 2023 no solamente hay un impacto en la facturación, sino también en la conciencia, veo yo, en las organizaciones donde se dan cuenta que la capacitación no es algo, digamos, necesario o deseable, sino es una condición sine qua non para poder sobrevivir. En ese sentido hay una mayor demanda de la capacitación, hay una curva ascendente y hay pues más trabajo. Yo creo, lo digo desde mi punto de vista y también con algunos colegas con los que he participado, la capacitación se está reactivando de una manera contundente. Pues esas son excelentes noticias, Germán, sobre todo para todos los que estamos involucrados en la parte de servicios. Y bueno, y qué bueno que las empresas de nueva cuenta están retomando parte de estos servicios que son tan relevantes para ellas, ¿no? Muy bien, pasemos a nuestro tema. Partiendo de tu experiencia como instructor y de la coyuntura de la pandemia en que pues, nos hemos visto envueltos, ¿cuáles fueron las estrategias de capacitación más efectivas que tuvieron a su alcance las empresas? Bueno, mira, de acuerdo a mi propia experiencia, yo podría ver dos reacciones de las organizaciones. La primera es organización tradicional que estaba enfocada a una capacitación presencial, donde de repente viene este cambio brutal y tienen que reaccionar de una manera inmediata para poderse montar en una nueva ola y buscar también transformar todo lo que son sus contenidos, presenciales a contenidos online. Quienes se tardaron en incursionar en este tipo de cambios la sufrieron en un principio y sus estrategias fueron prácticamente ir aprendiendo sobre la marcha con todo lo que esto implica en cuanto a costo de ineficiencia, incompatibilidad, se veía una mano inexperta, pero al final del día pues reaccionaron y hoy en día ya están insertos en esta ola. Y otras más, como por ejemplo te menciono ejemplos de compañías como Hotmart, ¿sí? Algunas consultoras también como Vilma Núñez, que es, digamos, un influencer muy importante en el mundo digital, que tiempo atrás ya había estado desde antes ya impulsando y promoviendo toda una capacitación virtual. A ellas les fue muy bien, a estas compañías les fue muy bien. Entonces la estrategia prácticamente era buscar adelantarse o emparejarse para poder sobrevivir. Desafortunadamente también hubieron algunas que murieron en el camino y también debo de platicar esta experiencia para quienes nos estén escuchando. Algunas personas, colegas, amigos míos que eran facilitadores como yo, que no pudieron entender este nuevo lenguaje online.
Okay. Que frente a las cámaras se sentían incómodos, que ellos extrañaban a la persona físicamente y que al final del día se notaba también su inexperiencia, el público se desgastaba mucho con este tipo de gente conservadora, amigos que no supieron, decía yo, transitar en esta transformación. Entonces, básicamente, aunque ya esté trillado, era reinventarte o morir en el camino. Esta fue una realidad. O tener la suficiente flexibilidad como para adaptarte a nuevos tiempos. ¿Cómo utilizan las empresas la tecnología para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de los empleados? Ha sido algo extraordinario, diría yo, porque han visto los enormes beneficios que la tecnología conlleva. Desde la parte de lo que es la modalidad home office, donde se dieron cuenta que podían tener también un trabajo remoto. Los líderes tenían que transformarse para saber cómo supervisar, controlar y motivar a la gente desde lejos, hasta toda una, digamos, una serie de hallazgos que encontraron las empresas cuando se dieron cuenta, en primer lugar, que ya no era necesario traer físicamente a la gente, ¿sabes?, a las aulas de capacitación, claro, lo cual implicaba viáticos, trayectos, parar la operación, etcétera. Se dieron cuenta que desde cualquier punto de la República Mexicana o desde cualquier parte del mundo, las empresas transnacionales, se dieron cuenta que el efecto era positivo, que la productividad continuaba. Entonces creo que uno de los grandes beneficios de la tecnología que encontraron las empresas es el tema de poder accesar a su gente de una manera más productiva, de una manera más rentable, ¿no? Si se hace bien, por supuesto, pero finalmente yo creo que este fue un gran descubrimiento donde se puede tener distancia, cobertura, velocidad, se puede tener todo un soporte de información y lo más importante es que la gente puede tomar la capacitación también a su ritmo, de acuerdo a sus necesidades, es decir, la parte asíncrona que se llama de la capacitación. Y no sé si coincidas, Germán, pero muchas herramientas que tiempo atrás ya habían estado haciendo esfuerzos para, pues, de una otra manera avanzar en la parte de las videoconferencias, en esta etapa tomaron un ritmo vertiginoso. Y digo, no quiero hacerle publicidad a ninguna de ellas, pero hoy todo el mundo habla de Zoom, todo el mundo habla de Teams y N plataformas que han permitido justamente que el instructor esté en una postura totalmente ubicua, a cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier momento para poder transmitir su conocimiento. Y eso ha sido altamente positivo, ¿no? Antes de la pandemia era clásico que estábamos en una junta y de repente decíamos, a ver, vamos a escuchar al director que nos va a hablar desde distinto punto de la República, ¿no? Claro. Y había fallas. Sí. Invariablemente había fallas. Siempre había alguna caída o no jalaba. Sí, o no se escuchaba. Ahora, después de todo este conocimiento que se aprendió durante la pandemia, se han perfeccionado todos estos mecanismos, las plataformas se han sofisticado, se han llegado a niveles extraordinarios. Pero aquí lo más interesante de todo esto es que se fue aprendiendo, digamos, sobre la marcha y hoy en día podríamos hablar que lo que se tenía pensado para poder generar un cambio digital, por decir, en el año 2025-2026, hoy en el año 2023 se está viviendo de una manera real y concreta. Ya es una realidad. Correcto, es decir, haz de cuenta que buscamos un atajo como de 3 o 4 años, ¿sí?, que alcanzamos nosotros a reducir ese tiempo de cultura, de ir sembrando para que la gente se fuera cambiando el mindset o fuera aprendiendo estas herramientas. Es increíble cómo hasta una ama de casa, una abuelita utilizaba el Zoom y a través de ese medio podía estar teniendo contacto con sus nietos. Claro. Poner ese ejemplo desde lo más básico y elemental hasta ahora todo un despliegue increíble que hay en estas plataformas que tú comentas y que la verdad pues han logrado una comunicación extraordinaria y la capacitación se ha visto beneficiada con ello. Siguiendo en esa línea, ¿cuáles son los beneficios de utilizar herramientas digitales para la formación de los empleados? Pues mira, tiempo, dinero y esfuerzo. Las empresas se han ahorrado tiempo, como dijimos hace un momento, porque ya no tienen que convocar a la gente para que esté físicamente en un lugar. Hoy existen, por ejemplo, plataformas como el e-learning, estas plataformas de LMS, que son extraordinarias para poder llevar todo lo que es el control, la evaluación, el registro de los participantes. Les ha permitido también una gran flexibilidad en los horarios. Hoy las personas pueden capacitarse los sábados, si así convienen a su agenda. Es decir, esta posibilidad de que las personas vayan
teniendo una capacitación a su ritmo, a sus condiciones y necesidades, antes era impensable. La capacitación antes, tú sabes, se fijaba un determinado día con un determinado horario y las personas tenían que estar ahí, se pasaba lista y se hacía todo el proceso y el desarrollo. Hoy no, hoy las empresas han ganado en flexibilidad, han ganado también en cobertura, han ganado también en ahorro y claro, también hemos de ser claros, no siempre se logra esa parte porque la parte presencial, como decimos, es insustituible. Sin embargo, sí se ha logrado transmitir el mensaje con una comunicación bastante efectiva gracias a estas plataformas que se han llevado a cabo. Indudablemente, yo te diría, muchos de los cursos hoy son totalmente asíncronos. O sea, los puedes tomar el día y la hora en que tú quieras y acomodarte a tu propio horario y a tu propia condición, ¿no? Lo cual indudablemente es altamente positivo. ¿Cómo pueden los empleados crear un plan de capacitación efectivo para los empleados? Mira, yo diría que lo primero es que ellos tienen que entender que vivimos un mundo en donde la capacitación es un estado permanente de autodesarrollo y autoconocimiento. Es decir, si antes se pensaba que la capacitación venía única y exclusivamente de las empresas o de las universidades, hoy ese modelo cambió por completo. Entonces yo diría que tendríamos que entender un nuevo concepto y una nueva cultura de la capacitación permanente para que podamos entender que el empleado, el colaborador, el directivo pueden echar mano de todos los medios y las redes que existen para poder mantenerse al día, actualizados, vigentes. Es decir, el uso de lo que es YouTube a través de lo que son las mentorías, los tutoriales, los audiolibros, el Instagram, el TikTok, el Facebook, etcétera, pueden ser también componentes extraordinarios educativos. Entonces yo diría que ese es el primer gran paso que tendría que dar un colaborador para mantenerse actualizado recurriendo, digamos, a estos medios, ¿no? Y para hacer un plan, pues siempre tendrá que verse, depende del tipo de función, de competencias que requiere el individuo para que sea un traje a la medida, donde se pueda tener una capacitación que realmente aporte valor a lo que esté haciendo y pueda también abrir un campo de creatividad donde puedan ellos ir complementando ese conocimiento especializado que tienen con otros elementos que les permita abrir el espectro y en esa medida ser mucho más completos y aportar siempre valor a su área, a su jefe, a su organización. Muy bien. El Foro Económico Mundial, que tú ubicas bastante bien, distingue, hablemos de 10 tendencias relevantes en materia de capacitación. Por ejemplo, toda la parte de microlearning, gamificación, aprendizaje social, aprendizaje permanente, que tú ya hacías mención, la parte del employee centric, la parte de upskilling y reskilling, ¿no? Y personalización, que también es relevante. ¿Cómo ves tú todas estas tendencias hacia adelante? Pues mira, las veo extraordinarias, te voy a decir desde el punto de vista, digamos, filosófico de lo que hay detrás de la capacitación, ¿no? Algunas empresas piensan que la capacitación son cursos y ahí me parece que de origen están totalmente desvirtuados o incompleta esa visión. Nuestra labor como capacitadores tiene que ver con educación, tiene que ver con transformación, tiene que ver con modelar un nuevo mundo donde las personas tengan más cultura, más amplitud, más apertura y por ende mayor flexibilidad para poder adaptarse al nuevo mundo que nos ha tocado vivir. En esa medida, todos estos medios que tú has comentado son técnicas, son medios, son cómos. Le va a ayudar al sujeto para poder lograr precisamente el propósito fundamental que es el de la transformación, el del autoconocimiento. Entonces, bienvenida a todo este abanico de nuevas tendencias que se están planteando. Algunas de ellas me gustaría puntualizar, como es, por ejemplo, poner al colaborador en el centro de la acción. Esto es inédito. Claro. Es inédito porque hablamos mucho de poner al cliente en el centro. Pero pocas veces al colaborador. Al empleado, ¿no? Es correcto. Y esto, aquí entre nos, no tiene que ver con la Madre Teresa ni porque se pone la mano uno en el corazón. No, la realidad es que ahorita el talento humano está escaso. Es decir, los índices de rotación son muy altos, de ausentismo también, y esta nueva generación millennial
entiende también el trabajo desde otro enfoque. Un millennial, por ejemplo, ya no aguanta nada más tener a un líder que le esté mandando, que le esté controlando, ¿no? Tampoco podemos entender a este nuevo mundo donde las personas únicamente viven para trabajar. Hoy tenemos que entender un nuevo concepto de lo que viene a ser la formación y la capacitación como un espacio de dignificación, como un espacio creativo donde las personas pueden desarrollar sus talentos y su creatividad. Y la capacitación hace su parte. Señalando algo interesante, la misma palabra, fíjate Armando, capacitación, prácticamente tiene sus días contados. Ahora hay un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje. Podríamos hablar, si lo ponemos en términos en inglés, de training, podemos hablar de desarrollo, de formación, de sesiones, de performance, pero la palabra capacitación va en desuso, como la misma palabra trabajo. ¿Por qué? Porque están muy cargadas de una serie de contenidos viejos, ancestrales, que significan esfuerzo, que significan viejo, obsoleto. Hay que reinventar también el lenguaje, hablando de inclusión, diversidad, un nuevo lenguaje para poder designar todo lo que es la preparación, la formación y el crecimiento de las personas. Es importante señalar porque el lenguaje refleja mucho del nuevo pensamiento que estamos viviendo. Sí, y seguramente con la tecnología, todos estos temas de formación se han ido ampliando y hay nuevos canales, hay nuevas opciones. Y en ese sentido, coincido contigo, el enfoque tradicional resulta insuficiente como para abarcar la amplia gama de temas que hoy están en plena ebullición en temas de formación profesional y personal de los empleados. ¿Qué métodos se pueden utilizar para medir el éxito de un programa de formación de los empleados de una empresa? Esa es la pregunta de los 64,000. Porque y que la audiencia te va a agradecer segura que le respondas. Bueno, te voy a responder desde mi propia experiencia, el famoso ROI, el retorno de la inversión de lo que es una capacitación. Yo considero que se tiene que abordar desde dos perspectivas. Primero, la capacitación no es un tangible, es un intangible. Por lo tanto, coadyuva indirectamente a la mejora de la productividad o del clima laboral. Por sí misma, la capacitación podríamos verla de una manera mucho más, contundente si lo viéramos en una fórmula tradicional de lo que es el retorno de la inversión, es decir, cuánto gasté y cuánto obtuve a cambio, ¿no? Si, por ejemplo, al yo capacitar a un vendedor, antes de la capacitación, por ejemplo, cerraba 10 ventas. Después de la capacitación, me cierra 20, ¿sí? Es decir, ahí podemos ver cuánto me implica la ganancia de tener 20 clientes, es decir, 10 nuevos de lo que yo tenía, versus cuánto desembolsé para la capacitación. Entonces, si por ejemplo yo traigo 100,000 pesos adicionales y la capacitación me costó 50,000, entonces obviamente ahí yo puedo tener un retorno de la inversión. Pero aquí es importante no hacerlo tan simplista. Necesitamos primeramente determinar qué es lo que vamos a medir. Por ejemplo, si estamos midiendo número de quejas o vamos a medir la parte de lo que es cierre de ventas o lo que es ausentismo o lo que es rotación, yo creo que la primera exigencia que debemos de tener todos los que nos dedicamos a esto, profesionalizar la gestión, es ver exactamente cuál es el objetivo al que tenemos que enfocarnos y en función a eso ver cómo la capacitación puede coadyuvar directamente o indirectamente. ¿Cómo es indirectamente? Mejorando conductas, actitudes, comportamientos. ¿Por qué? Porque no todo en la productividad son, digamos, números. Es decir, podría alguien decir, voy a producir 20,000 piezas y soy productivo. Y si logro incrementarlo a 30,000 piezas, soy más productivo. Sí, pero no nada más es la forma de medirla. La productividad también implica el proceso mismo para poder producir el número de piezas de las que hablamos. Es decir, una mejor comunicación, un mejor clima de trabajo, una mejor manera de atender al cliente, el reducir las quejas. Todos esos intermedios o esos procesos nos llevan finalmente a poder producir más piezas. Claro. Entonces, la productividad no nada más es el resultado, sino también el proceso y los insumos que van en el inter para poder lograr esa productividad. Ahí es donde la capacitación también interviene. Sí, mira, probablemente cuando hablamos en términos de un retorno de inversión,
estamos insertos todavía en ese cartabón tradicional de ver cuál es el retorno de los pesos que le estoy invirtiendo a la parte de la formación. Y quizá no sea tan de uno a uno. Hay otros temas, por ejemplo, que podrías analizar, como puede ser la rotación. Es decir, qué tanto está incidiendo tu programa de formación en el aspecto de la rotación. ¿Disminuye, no disminuye, mejora, empeora? Por decirte algo. Hablabas tú de las quejas. Bueno, las quejas tradicionalmente por el lado de los clientes muchas de las veces están asociadas a un tema de calidad. Y el tema de calidad, cuando ves un poco las causas raíces, a lo que te lleva es pues un empleado que no está lo suficientemente preparado, que no tiene un amplio dominio de las competencias que le exige el rol. Y ahí, bueno, ahí de nueva cuenta entra el tema de la formación. O sea, hay que enriquecer probablemente los temas asociados en términos de poder evaluar qué tan rentable o no está siendo la inversión que estamos en un momento dado haciendo. Pasando a otro tema, Germán. ¿Cómo ves tú ahora con toda esta explosión que se está dando en la parte de la inteligencia artificial? ¿Qué tanto podría aprovecharse desde el lado de la formación de recursos, considerando todo este boom de la inteligencia artificial? ¿Lo consideramos? ¿No lo consideramos? ¿Es un tema que habría que analizar más a detalle? ¿Cuál es tu opinión en tu propia experiencia? Pues mira, mi opinión es que no hay marcha atrás. No es que nos guste o no nos guste, es que tenemos que entender que la inteligencia artificial es una realidad y que puede ser una realidad extraordinaria. A esto se le llama la inteligencia aumentada, en donde no estamos contra los robots, sino con los robots, de manera que esta sistematización, automatización e inteligencia artificial pueden servirnos de una manera increíble. Pero regreso otra vez a la parte epistemológica o la parte, digamos, de lo que es la filosofía de la educación. Todo funciona, desde mi punto de vista, en la medida en que pongamos siempre al ser humano en el centro. ¿Sí? Uh-huh. El ser humano no es un medio, el ser humano es un fin. Y todo lo demás son medios para poder lograr bienestar, crecimiento, desarrollo. En esa medida, la inteligencia artificial nos abre extraordinarias vías de acceso al conocimiento, a la agilidad, a la rapidez, etc. Hay cierto temor, sí, pero estadísticamente, de acuerdo a estas fuentes que citamos, tanto la OCDE como lo que viene a ser la Organización Mundial del Trabajo, etc., dicen que, por ejemplo, por cada 97 millones de empleos que se van a perder, se van a crear otros 125 millones más. Es decir, como pasó en otras épocas de la historia del ser humano, las personas que se dedicaban, por ejemplo, a hacer látigos para los caballos, para las carretas, que eran los medios o los vehículos siglos atrás para poderse conducir, dejaron de ser importantes, fueron sustituidos por vehículos de motor y entonces esta actividad o esta vocación se perdió. Sin embargo, se crearon otras y esta es algo que nos va a ocurrir en todo momento. Sin embargo, aquí me gustaría mencionar también que hay algo que puede hacer el ser humano todavía para poder complementarse con la inteligencia artificial. Y es algo que se ha dado en llamar las famosas soft skills, que en una siguiente versión son power skills y que en la última temporada se llaman essential skills. Es decir, ¿qué son estas? Son habilidades complementarias a los conocimientos técnicos que tienen los colaboradores, los directivos, etcétera, y que humanizan al individuo para poder convivir socialmente, para poderse conocerse a sí mismo, para poder dar un mejor servicio y vocación. En otras palabras, yo diría que las soft skills es también una estrategia del ser humano para poder seguir siendo indispensable, dado que en un buen tiempo, pues las máquinas a lo mejor no podrán dar un servicio de atención, de calidez, de primer nivel como lo puede hacer un ser humano. Entonces, si las actividades que son repetitivas se pueden rápidamente automatizar y se puede prescindir del ser humano, no así esa parte que tiene que ver con sus afectos, sus emociones, la atención cálida que te pueda dar un ser humano. Y en esa medida, hoy sabemos que las Power Skills tienen una vigencia extraordinaria y es con eso con lo que también en esta nueva tendencia podríamos hablar de un enriquecimiento
de lo que es, por un lado, el crecimiento y el desarrollo humano, junto con estos medios tecnológicos que nos permiten hacer una bisagra extraordinaria para poder estar a la vanguardia, no solamente como país, sino también a nivel mundial para ser cada vez más competitivos. Sí, hay toda una complejidad. Es verdaderamente de admirar todo lo que hemos estado viviendo, por ejemplo, de noviembre para acá, con toda la salida de herramientas de OpenAI, lo que está lanzando mismo Google en términos de los famosos chats. Uno se queda sorprendido. O sea, aunque dicen que hemos perdido con los años la capacidad de asombro, la realidad es que seguimos asombrándonos con lo que estamos viendo en el día a día. ¿Cuál sientes tú que serían las estrategias que los empleadores podrían utilizar para asegurar que sus empleados se mantengan actualizados, considerando todos estos elementos que ya se han mencionado? Bueno, pues sigo haciendo énfasis en que la primera estrategia es realmente hacer empresas humanas, donde podamos entender al individuo no como un medio utilitario para poder conseguir fines. Yo creo que una organización que realmente está empeñada en buscar lo mejor del individuo a través del desarrollo de sus competencias, de sus emociones, de poder lograr una convivencia entre lo que es el trabajo y la familia. Es decir, yo considero que esta es la primera asignatura que tiene que llevar a cabo una gran organización. En segundo lugar, abrirnos a la capacitación, ya que te doy un dato, Armando. Fíjate, de 10 empresas, hoy en día solamente 4 están capacitando realmente a su gente. Hablando de una capacitación de gestión profesional. Sí. Las otras no. Es decir, todavía las que no lo están haciendo están considerando, 1, que hay que ahorrarse ese dinero, o 2, no me va a dar resultados la capacitación, o 3, simplemente con que yo le dé un instructivo y un procedimiento, entonces el colaborador va a aprender a hacer las cosas, ¿no? Hace falta toda una cultura en donde el foco sea el desarrollo y el crecimiento de la gente, y poder también dejarle de tener miedo a algunas herramientas tan extraordinarias como las de el e-learning, la capacitación online, estos medios a través del que nos estamos comunicando, los podcasts, son herramientas que requieren de ingenio y de creatividad. Entonces hay que atrevernos a cometer errores, aprender de los errores. Hay que incluir también a los colaboradores para que en esta nueva generación millennial puedan también contribuir, complementar el conocimiento con otra generación que no somos millennial. Y en esa medida podemos encontrar entonces una parte muy importante, que es utilizar los recursos de las organizaciones, que cada vez son más limitados, que cada vez son más finitos, para poder siempre estar un paso adelante, agregar valor a lo que hacemos. Y lo más importante de todo es no perder de foco la noción de que la educación, de verdad, y esto no es nada trillado, es la única o una de las formas más contundentes de poder salir como país adelante. La educación, la cultura, el arte, el conocimiento, el crecimiento personal es la única forma en que vamos a dejar de ser manufactureros, es la única forma en que vamos a seguir repitiendo las fallas de nuestra historia, y es la ventana de oportunidades que tenemos para poder salir adelante. Si se trabaja entonces gobierno, empresa y sociedad con una visión bien clara de hacia dónde se quiere llevar como nación a este bello México, sin duda alguna, pues se podrá estar contribuyendo y teniendo mejoras. Muy bien. Ya para cerrar, preguntas así muy rápidas y respuestas rápidas. ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones que le podrías dar tú a las empresas hoy, en 2023, en materia de formación de cuadros? Mirar hacia adentro de la organización, ahí se tiene también mucho talento. Hoy en día este modelo en donde tienes un 70-20-10 es importante y hay que seguirlo explotando. Dentro de tu capital humano hay personas que pueden hacer trabajo de mentoring muy importante, puedes formar a gente que dé el coach internamente, y es decir, buscar dentro de lo que es los cuadros, el capital o el recurso humano, como anteriormente se le decía, ahí puedes tener una cantera extraordinaria para poder ir generando conocimiento y capacitación. Entonces, ese punto importante, yo diría que hay que, por ende, invertir en programas de train the trainers, ¿sí? Contratar a gente verdaderamente que sepa de esto,
Hay 3 cosas, voy a abrir un paréntesis importante para la contratación de un facilitador, que por cierto ya no se les llama instructor, hoy son facilitadores, hoy son consultores, y es nada más una señal de cómo se va transformando también lo que comentabas, el lenguaje y todo lo que esto significa, ¿no? Debes de contratar gente que tenga experiencia. Es decir, cuando alguien se para frente a un grupo a dar un curso de ventas, es porque él tuvo que haber vendido. Si vas a dar un curso de liderazgo, es porque él debió haber tenido gente a su cargo. Entonces, la experiencia es una condición. Fundamental. Otro punto muy importante es que tengan metodología, ¿sí? La metodología, la pedagogía, todo lo que es un sistema de enseñanza es fundamental, porque te puedes encontrar con gente que es muy buena, ¿sí? En cuanto a estrategias, y es una lumbrera cognitivamente hablando y todo, pero no tiene ese toque de Midas para poder conectar con su público. No tiene carisma, no tiene tampoco la forma de transmitir la información, y ahí se te cae. Entonces, además de la experiencia, debe de tener metodología, y este punto en el que hemos hecho hincapié, de que debe de haber también esta vocación, gente que quiera. La capacitación tiene que ver con pasión, tiene que ver con enfoque, tiene que ver con una mística o un servicio de poder ayudar a alguien a poderlo modelar, y esta repetición de yo te ayudo y tú ayudas a otro, sin duda alguna es un valor de solidaridad donde las empresas van a encontrar una gran cantera, y los cambios siempre se darán, pero cuando tú tienes un talento humano que quiere, puede y sabe, hay mucho más posibilidades de salir adelante. En eso me enfocaría. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones ahora para los empleados en términos de capacitación? Que sean agradecidos. Ok. ¿Sí? El tener un trabajo es una fuente sagrada, es con lo que finalmente llevamos el pan a nuestra casa. Entonces, no tomarlo a la ligera. Un trabajo hoy en día tiene que ser muy bien elegido, tanto el que contrata como el que es contratado. Es una cuestión donde podemos encontrar ahí un espacio de crecimiento y de realización. Entonces, el ser agradecidos me parece fundamental. El ser leales también a sus jefes. No es una lucha de poder. Hay que hacer un trabajo de mancuerna con el líder. No siempre te vas a llevar bien con tu jefe, pero siempre puedes verlo como un cliente interno y puedes ayudarlo y compensarlo con aquello que no tiene, tú ayúdalo. Y finalmente, empújalo para que él también te pueda sacar y te pueda empujar a ti. Otro factor también muy importante es buscar una capacitación permanente. ¿Sí? A mí me encanta el TikTok, me encanta también ver información, digamos, frívola, sí, pero no perdamos tanto tiempo en ello. Si me permiten esta recomendación, utilicemos este tiempo precioso de vida que tenemos para irnos formando. Hay cosas increíbles en Internet. Hay estadísticas, hay conferencias, hay mentoría, hay gente extraordinaria ahí del cual podemos extraer mucho conocimiento. Y finalmente yo también diría que hay que aprender a compartir la información, porque antes había un gran celo en las organizaciones. Y hoy en día podemos manejar otro tipo de valores en donde enseñamos a otro, se puede equivocar, la equivocación y el error hoy en día ya forman parte del propio proceso de aprendizaje, y en la medida en que podamos cerrar filas entre lo que es el jefe, el colaborador, dejar de ser empresas frías, mecanicistas, enfocada únicamente a los resultados, a la parte utilitaria, esos silencios a veces incómodos que hay en las organizaciones por la rutina, por la monotonía, por las presiones, matan finalmente a un colaborador. Hay que mantener un ambiente fresco donde las personas, sobre todo jóvenes, puedan encontrar una razón de ser y que vayan con su familia y le platiquen de su jefe y del proyecto y de una presentación que hicieron. Que se emocionen. Esa emoción, sí, la emoción es un factor. La última, Germán, y esto un poco por experiencias que quizá tú y yo hemos vivido, ¿no? ¿Realmente las empresas, digo sin caer en la generalización, tienen tiempo para la formación de cuadros? Porque luego a veces como que andan atareados con el día a día y no queda mayor tiempo, no hay margen. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, si no tienen tiempo lo tendrán que sacar debajo de las piedras. Es como un poco el ejercicio, permíteme la analogía. Oye, la gente tiene tiempo de hacer ejercicio. Yo no sé si tenga tiempo o no, pero si no haces ejercicio te vas a enfermar. Entonces levántate más temprano, duérmete más tarde. Organiza tu tiempo de tal manera que puedas alimentarte, dormir, hacer ejercicio y llevar una vida plena. Lo mismo yo diría en la capacitación. No es algo que
podríamos hacer. Es que si no lo haces, no eres competitivo, y si no eres competitivo, vas a desaparecer en el mercado. Ahorita, en el tiempo que estamos hablando en este podcast, ya las organizaciones ahorita inventaron un nuevo producto con innovación, con creatividad, otros más se están preparando. Yo formo a muchos cuadros, todos los días estoy dando capacitación a los niveles directivos, mandos medios, operativos. Y no sabes, Armando, qué cantidad de talento hay en esos jóvenes, ¿eh? Son guerreros, auténticamente, que están muy enfocados, que están muy bien preparados, que saben hablar inglés, el lenguaje financiero, la tecnología. Entonces, una empresa que de pronto dice, ¿capacito o no capacito? Como si estuviera cortando en una margarita los pétalos de me quiere o no me quiere, está mal. Tienen sus días contados. Hoy en día tienen que organizarse, tienen que utilizar el tiempo, el dinero, el recurso para poder capacitarse, porque si no, no van a tener futuro. Muy bien. Germán, como siempre, gracias por tu valioso apoyo, tus conocimientos, y espero podamos charlar pronto de nueva cuenta en otro episodio. Ya nos vamos, hombre, pero ya me estaba calentando motores aquí. Claro que sí. Un gusto, y también a todas las personas que nos están viendo. No importa si no eres capacitador, este programa creo que le puede servir también a directivos, a gente que esté en desarrollo organizacional, a vendedores, porque no nos metimos únicamente a temas de capacitación, sino estamos hablando de todo lo que es el recurso humano o el talento humano, y esa es la esencia, creo yo, del éxito de cualquier organización. Muchas gracias. Gracias, Germán. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta, y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer a practicasempresarialespodcast@gmail.com, y también recordarles que este episodio lo pueden ver en YouTube, al igual que en otras plataformas especializadas en podcast, como es Spotify, Apple Podcast o bien Google Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.